elecciones suspendidas en Ucrania. Tenemos Sí, a mí me parece, eh, si todo hubiera sido como correspondía, sí, este domingo, este fin de semana que pasó, deberían haber sido elecciones en Ucrania. Termina el mandato de Zelensky, del Parlamento, que allá le llaman la Duma, sí, gobernadores, y se eligen nuevas autoridades, como en cualquier democracia normal. ujú, Pero a fines del año pasado, Zelensky, está en la foto cuando lo anuncia, dice que no están dadas las condiciones, debido a que hay una guerra en desarrollo, no están dadas las condiciones para convocar elecciones y se suspendieron las elecciones. ¿Por claro, cuánto tiempo se suspenden? Por tiempo indefinido. Y esto plantea un dilema. Parece lógico. El argumento es obviamente que el país está en guerra. Pero en una república democrática, una de las características que tenemos es las elecciones periódicas. ujú, Y otra de las características que tenemos es que las autoridades electas no son electas por tiempo indefinido, sino que tienen fecha de caducidad. Aunque pretendan, no pueden extender su mandato más allá de la fecha en que los cuales fueron electos. Uno es claro, electo, en el caso de Argentina, desde el 10 de diciembre de un año hasta el 10 de diciembre de exactamente 4 años después. Ni un día más, ni un día menos. claro, Pasó esto, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela, no vamos a hablar todos los detalles, pero en un momento que se proclamó a Guaidó como un presidente provisorio de Venezuela. El tema es que cumplió su mandato y no había un proceso electoral que renovara su mandato. Por lo tanto, bueno, no, su ahí mandato. igual fue bastante distinto porque hubo casi una suerte de autoproclamación de Guaidó a través de la asamblea, ¿sí? Hubo una autoproclamación, pero la Asamblea lo Porque valió. en A ese ver, caso la aclaro, oposición, aclaro que considero que el mandato de Gallo no es verdadero, pero vamos a mantenerlo sí. más bajo el No, no, supuesto no, a ver, pero de. no, no, pero está bueno echar un poco de luz sobre esto porque si no por ahí queda mal expresado. O sea, el problema con Guaidó y la oposición venezolana en ese momento es que no reconocía y no le daba ningún tipo de legitimidad al proceso electoral en Venezuela. ¿Sí? Es decir, Bien, se aparta de participar en las normas prescriptas por la institucionalidad vigente, le guste o no le guste a Guaidó, ¿sí? Por el gobierno que estaba rigiendo en ese momento, y dice, nosotros no vamos a participar de esta elección, y la Asamblea decide, en un momento en que la oposición tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, decide proclamar a este señor como presidente, que luego fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, incluso por el gobierno de Mauricio Macri en su momento y otros gobiernos de la Comunidad Europea, y bueno, le causaron, o sea, son cosas bastante diferentes, digo, acá estamos hablando de un no, presidente en pero ejercicio, me dejas exponer la argumentación que quería brindar. sí, La Unión Europea y Estados Unidos lo reconocieron a Guaidó. sí, Yo coincido con tu crítica, pero centrémonos en que sí obtuvo reconocimiento de cierta cantidad de países que lo reconocían a Guaidó como el presidente de Venezuela. El tema es que transcurrido 5 años, en el caso de Venezuela creo que era 5 años, si no corregime, su mandato finalizó y no había un nuevo proceso electoral que lo renovara como diputado ni autoridad de ningún tipo. lo que pasa que, Guaidó pretendió que como era una dictadura, tenía que continuar su mandato. Pero ni Estados Unidos ni Unión Europea extendieron ese mandato, porque en una democracia no, los mandatos incluso de diputado, de intendente, de alcalde, incluso como diputado en el caso de Guaidó, llegan a su fin, no pueden renovarse indefinidamente. a ver, lo que finalizó es un mandato de autoproclamación de una persona que se autopercibió presidente de Venezuela. O sea, no finalizó el mandato de un presidente electo por el voto popular, ¿sí? Acá estamos ante Pero, el...
perdón. Bueno, pero Perdón, él fue perdón. elegido No, pero por voto ¿sabes por qué popular lo o digo? algún tipo de voto ¿Sabes por qué lo popular. digo, Él fue Enrique? Porque elegido diputado, ¿o no? estamos mezclando dos cosas completamente distintas. No, porque vos no me estás, vos, No, es que hay una... No, pero a ver, ¿él fue partamos de una elegido o base, no fue partamos de una elegido base. diputado? Pero, Enrique, ¿Él fue elegido o no fue elegido diputado? pero no presidente. Ahí está el Está bien, tema. pero el diputado, un cargo electivo tenía. Su mandato venció. ¿Qué La mandato? Unión Europea y los Estados Unidos, que son los que lo reconocieron, no permitieron que extienda su mandato indefinidamente. Porque en una democracia, un intendente, un diputado, un senador, un presidente o lo que sea, termina su mandato y no puede extender más allá Bueno, de pero su el plazo problema es el anterior, mandato que Enrique. proclama. Pero a ver, acá te lo voy a discutir muchísimo. Porque el problema es anterior. El problema no es si el mandato de Gaidos terminó o no terminó. El problema es que el automandato de Gaidos es ilegal, es inconstitucional, no está dentro del marco de la Constitución. Es decir, no es... Su mandato como presidente. Disculpame, Enrique. No es que terminó el mandato de un presidente electo por el pueblo en el voto a través del sufragio electoral. ¿Sí? Como Bien. es el caso del señor Zelensky, que lo elige el pueblo a través del sufragio, a través del voto electoral, termina su periodo constitucional de presidente y tiene que reelegir o retirarse, ¿sí? Según el orden constitucional. Esto no sucedió con Gaidos. Lo que sucedió con Gaidos fue algo completamente todo irregular, como muchas otras... No, pero esto es importante, como muchos otros... Sabía que no me tenía que meter con, no, pero con Venezuela, pero a ver... No, pero ¿sabes lo que pasa, Enrique? Porque, a ver, no es la primera vez que Estados Unidos reconoce procesos irregulares en distintas regiones del mundo, ¿sí? Bien, incluso vamos a poner dos cosas. Primero, no es el mejor ejemplo, a eso voy. No fue presidente. No fue presidente. Como diputado, sí fue electo y tenía un mandato que finalizaba. No puede su cargo de diputado extenderse indefinidamente en el tiempo. Sí, sí. Segundo, incluso Estados Unidos y la Unión Europea, que reconocieron a esta persona sin que cumpla las condiciones constitucionales para hacerla, incluso estos países que reconocieron ese mandato no aceptaron que extienda indefinidamente su mandato. Y sería demasiado ya. Sería demasiado. Bueno, pero es un concepto que me parece muy importante y relevante para esta cuestión de Ucrania. Porque en Ucrania la totalidad del gobierno y la totalidad de los diputados y senadores han tomado la decisión de no hacer elecciones. Una república que se precie de tal debe aspirar a hacer su proceso electoral en los tiempos que establecen sus constituciones. Y hacen un esfuerzo. El concepto de guerra, por ejemplo, es válido. O que tengan un pedazo del país ocupado, es válido. De hecho, Zelensky fue elegido a pesar de que ya estaba en desarrollo el conflicto en el Donbass desde el 2014, a pesar de que ya estaba ocupado Crimea. En esos territorios no se votó, en el resto del país votaron, eligieron a Zelensky, eligieron la Duma que eligieron. Actualmente, que está todo el país en guerra, incluso con todo el país en guerra, la parte occidental del país está en razonable paz. La gente manda a sus chicos a la escuela porque es necesario mandar a los chicos a la escuela. Más o menos tratan de mantener funcionando las fábricas porque de alguna manera tienen que mantener funcionando las fábricas. Eso quiere decir que hay un mínimo de condiciones para hacer elecciones en algunos lugares, en algunas provincias, en algunos territorios. Entiendo también que cuando lo eligen presidente a Zelensky también había conflictos militares con las regiones separatistas del Donbass. Es lo que dije recién. Sí. En el Donbass y en Crimea no votaron porque estaba ocupado. Sí. Tenés 5 millones o más de ucranianos que están exiliados fuera de Ucrania y podrían votar en sus consulados. Es decir, que si una república que se precie de tal pretende hacer elecciones, trata de encontrar los caminos para legitimar su mandato mediante el voto. Y lo más importante,
no conozco ningún antecedente, al menos yo, de una república que haya extendido sus mandatos más allá de su fecha de vencimiento. Sí, sí, Ahora, suspendiéndolo, ni siquiera Guaidó logró extenderse. Ahora, suspendiendo elecciones y sin fecha estipulada de elecciones, están hablando de extender indefinidamente el mandato de lo que todo pasa, el gobierno. lo que hay, de vuelta, Enrique, me obligás a contestarte, porque vos no podés extender lo que no existe. O sea, no existe la presidencia de Guaidó. La presidencia de Guaidó es un invento realmente de Donald Trump, ¿sí? O sea, no es más ni menos que eso, que es realmente un acto aberrante para retener y quedarse con recursos estratégicos, con reservas de oro y financieras de Venezuela en Inglaterra y en Estados Unidos, y realmente saquear recursos estratégicos de Venezuela. Realmente fue toda una cosa bastante burlesca y una farsa muy grande. Digo, por eso digo, o sea, nunca existió la presidencia de Guaidó. ¿Cómo se va a revalidar? ¿Cómo se va? Ok. Yo estoy diciendo, primero, que como diputado sí tenía un mandato. Y lo segundo, estoy diciendo, pero él se presentaba a nivel internacional como presidente de Venezuela, no como diputado. Pero en Ucrania están suspendiendo la totalidad de las elecciones. No van a elegir intendentes, no van a elegir concejales, no van a elegir presidente, no van a elegir diputados, no van a elegir absolutamente nada. Pretenden la totalidad de los cargos públicos, extenderlos indefinidamente por el tiempo. Esto es un autogolpe, Lo otro fue realmente una operación realmente... Claro, pero es que lo otro fue así, fue una operación de Estados Unidos para saquear recursos de Venezuela. No, digo, en eso no lo tengo muy claro, lo tengo muy estudiado. Esto es un autogolpe, incluso apoyado por Venezuela. Por Venezuela. ¿Qué tiene que hacer Venezuela acá? Lo único que le falta a Venezuela es meterse en la guerra de Ucrania. No, Venezuela, incluso digo, seguramente con el guiño y la complicidad tanto de la Comunidad Europea como Estados Unidos. Digo, a ver, y más Estados Unidos que la Comunidad Europea, porque la Comunidad Europea, la Unión Europea, por ejemplo, una de las razones por las cuales no ha dejado entrar Ucrania en la Unión Europea es porque no reúne las condiciones mínimas de respeto de los derechos humanos y de las reglas democráticas hace un buen rato. Entonces, con esto me imagino que seguirá sumando antecedentes para no ingresar a la Unión Europea. Claro, el tema a mí me parece muy interesante, y disculpas a todos que nos hemos superpuesto con la voz. El tema para mí es, esta es la primera vez, al menos que yo tengo conocimiento, que se suspenden elecciones por tiempo indefinido y las autoridades no van a respetar la finalización de sus mandatos. Y nadie lo está llamando eso autogolpe. La gran pregunta es, ahora no hicieron las elecciones, pero todavía los mandatos tienen unos meses más de vigencia. Sí. Cuando se venzan los mandatos, sigue siendo, y estas personas no haya ni siquiera cambio de autoridades, simplemente continúen. ¿Ucrania continúa siendo una democracia? Buena pregunta. Continúa siendo una democracia desde el momento en que no está cumpliendo con las reglas de una poliarquía en términos de edad, es decir, en el término de elecciones periódicas, pero además mandatos con fechas concretas de finalización. El año pasado con vos analizábamos la renovación de autoridades en un país del Centroamérica, Honduras, Guatemala, ya me olvidé. Guatemala, sí. Guatemala. Parecía un golpe de Estado en desarrollo, pero el golpe de Estado no se había concretado. Se concretaría o no si el día en que tenía que haber el cambio de autoridades se producía o no se producía. Afortunadamente, se generó el cambio de autoridades que correspondía por mandato constitucional. Bueno, acá no, todavía hoy sigue siendo
formalmente una democracia, las autoridades que fueron elegidas en su momento son las que tienen mandato actual, pero van a seguir después de que finalicen sus mandatos. Y esta es una gran cuestión. Y la excusa es que hay una guerra. Y a mí en realidad es una excusa razonable, exceptuando por el hecho de que no hay ningún esfuerzo para tratar de alguna forma de tener elecciones. Claro, por lo menos cualquier demócrata debería decir, deberían hacer los esfuerzos posibles para alguna forma de elección tener. Ahí en el mapa podemos ver claramente dónde están las zonas comprometidas, ¿sí? Que tampoco no es ni siquiera el 25, casi el 25% del territorio ucraniano, ¿sí? En términos poblacionales realmente no tengo idea. La península de Crimea, que ya no pertenece más a Ucrania, pero desde 2014, si no me equivoco, y el resto de estas regiones, es decir, tranquilamente en el resto del país podrían haberse llevado adelante las elecciones, lo mismo que en Israel, que está en guerra hace 70 años y sin embargo tiene sus elecciones periódicas como cualquier estado democrático, donde de vuelta el concepto democrático por ahí tiene otras falencias, pero no en el sentido de que no haya elecciones. Elecciones hay partidos, etcétera. Ahí el tema es la cuestión de la ciudad, quién es ciudadano israelita. Bueno, pero eso es otro tema que no lo vamos a analizar ahora. Porque se reconocen como ciudadanos los creyentes de la religión judía en el Estado de Israel. En plena pandemia, en muchos lugares, en muchos países, hubo elecciones. Claro. Y de hecho, hubo elecciones que se suspendieron, pero la misma suspensión estableció una nueva fecha porque apareció la pandemia y es como que ninguna institución sabía qué hacer. Claro. Entonces, pero se respetaron los mandatos. Al final las elecciones se colocaban y se llevaban a cabo antes de que venzan los mandatos. Entonces, cuando vencía el mandato, asumían las nuevas autoridades, como en cualquier democracia que se precie de tal. Acá no hay ningún intento de elecciones democráticas. No va a haber renovación de autoridades y estas personas van a continuar en sus cargos. ¿Con qué mandato? Bueno, otro elemento más que se le suma a la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que ahora se le suma el hecho de que las autoridades ucranianas están en flojita de papeles. Flojita de papeles, ¿no? En una situación irregular. Barda Analítica.